The sum, the sum, La suma de dos números es 52. La diferencia de los dos números es 38. ¿Cuáles son los dos números? Para resolver este problema, vamos a establecer un sistema de ecuaciones y luego resolver el sistema. Lo primero en reconocer aquí es que tenemos dos números desconocidos. Así que comenzaremos asignando variables para cada uno de los dos números. Así que dejamos x igual el primer número, y dejamos y igual el segundo número. La primera sentencia nos dice que la suma de los dos números es 52, y la suma significa adición. Así que la primera ecuación será x más y es igual a 52. Y luego nos dicen que la diferencia de los dos números es 38, y desde la diferencia significa restricción. La segunda ecuación será x, y igual 38. Ahora, vamos a resolver este sistema de ecuaciones algebraicamente, para que podamos utilizar el método de sustitución, o el método de eliminación, a veces llamado el método de adición. En este video, utilizaremos el método de eliminación, que significa que quieres agregar estas dos ecuaciones juntas para que los x términos o y términos tengan una suma de 0. Así que a veces tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante para hacer esto, pero mirando las ecuaciones actuales, aviso que los términos ya son opuestos. Aquí tenemos más y aquí tenemos y, así que si agregamos estas dos ecuaciones juntas en su forma actual, los términos y serán eliminados, x más x sería 2x. Y de nuevo, los términos y son opuestos, por lo que esto sería 0. En el lado derecho tenemos 52 más 38 es igual a 90. Así que ahora tenemos una ecuación con una variable, para que podemos resolver por x dividiendo ambos lados por 2. Sabemos x igual 45, donde x es el primer número. Ahora, el próximo paso es realizar la sustitución en cualquiera de estas dos ecuaciones para determinar el valor de y. Así si llamamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, usando la ecuación 1 sustituiremos 45 por x. Tenemos 45 más y es igual a 52. Restruya 45 exaneutones a ambos lados de la ecuación. Esto sería 0. Así que tenemos y igual 52, 45 igual 7. Y ahora tenemos nuestros dos números. El primer número es 45, y el segundo número es 7 porque su suma es 52 y su diferencia es 38.